Capítulo Un debate. Algo más tarde ese mismo día. Cuando Michael terminó de contar la historia, miró a su alrededor y observó que sus antiguos compañeros de la clase le sonreían. Varios le dieron las gracias y le aseguraron que sacarían buen provecho de aquella narración. ¿Qué os parecería si nos reuniéramos más tarde para comentarlo un poco?, le planteó Nathan al grupo. La mayoría de ellos contestaron que les encantaría hablar sobre lo que acababa de escuchar, así que se dispusieron a encontrarse más tarde para tomar una copa antes de cenar. Esa noche, reunidos en el salón del hotel, empezaron a bromear unos con otros acerca de encontrar su queso y verse a sí mismos metidos en el laberinto. Entonces, con toda neutralidad, Ángela preguntó a los miembros del grupo: ¿Y bien, quiénes eran cada uno de vosotros en la narración? ¿Fisgón, Escurridizo, Gem o Jao? Precisamente esa tarde me dediqué a pensar en eso, contestó Carlos. Recuerdo con claridad una época antes de que iniciara mi empresa de artículos deportivos en la que tuve un duro encontronazo con el cambio. En aquella situación no fui fisgón, desde luego, porque no husmé la situación ni detecté a tiempo el cambio que estaba produciendo, y ciertamente tampoco fui escurridizo. No entré en acción inmediatamente. Más bien fui como Gem, que querría permanecer en territorio conocido. Lo cierto es que, lo cierto es que quería tener, no quería tener nada que ver con el cambio. Ni siquiera deseaba verlo. Michael, para quien el tiempo no parecía haber transcurrido desde los años que él y Carlos fueron tan buenos amigos en la escuela, preguntó: ¿De qué estás hablando, amigo? De un inesperado cambio de trabajo, contestó Carlos. ¿Te despidieron?, preguntó Michael echándose a reír. Bueno, digamos que no quería salir ahí afuera a buscar queso nuevo. Creí tener una buena razón por la que el cambio no me ocurriría a mí, así que cuando sucedió me sentí bastante alterado. Algunos de los antiguos compañeros que había guardado silencio al principio se sintieron más cómodos ahora y empezaron a hablar, incluido Frank, que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Gem me recuerda a un amigo mío, dijo Frank. Iban a cerrar su departamento, pero él no quiso darse por enterado. No hacían más que resituar a su gente en otros departamentos. Todos tratamos de convencerlo de las múltiples oportunidades que existían en la empresa para quienes estuvieran dispuestos a ser flexibles, pero a él no le pareció necesario cambiar. Fue el único sorprendido cuando finalmente cerraron su departamento. Ahora lo está pasando muy mal, tratando de adaptarse a un cambio que no creía que pudiera producirse. Yo tampoco creí que me pudiera suceder a mí, dijo Jessica, pero lo cierto es que también han cambiado mi queso de sitio en más de una ocasión, sobre todo en mi vida personal, aunque de eso podemos hablar más tarde si queréis. Algunos de los grupos se echaron a reír, excepto Nathan. Quizás se trate precisamente de eso, dijo Nathan. El cambio es algo que nos ocurre a todos. Me habría gustado que mi familia escuchara mucho antes esta fábula del queso. Lamentablemente no quisimos ver los cambios que nos avecinaban en nuestro negocio y ahora es demasiado tarde, porque vamos a tener que cerrar muchas de nuestras tiendas. La noticia sorprendió a muchos miembros del grupo, convencidos de que Nathan era muy afortunado por dirigir un negocio en cuyos beneficios y buena marcha podía confiar año tras año. ¿Qué ocurrió?, quiso saber Jessica. Nuestra cadena de pequeñas tiendas se quedó repentinamente anticuada. Cuando llegaron los grandes supermercados a la ciudad, supe con sus enormes existencias y bajos precios. Simplemente no pudimos competir con ellos. Ahora me doy cuenta de que en lugar de ser como Fisgón y escurridizo, fuimos como Gem. Nos quedamos donde estábamos y no cambiamos. Tratamos de ignorar lo que estaba sucediendo y ahora nos vemos metidos en grandes problemas. Podríamos haber aprendido un buen par de lecciones de Howe, ya que ciertamente no fuimos capaces de reírnos de nosotros mismos y cambiar lo que estábamos haciendo.
Laura, que había llegado a convertirse en una importante mujer de negocios, había escuchado con atención, pero sin intervenir. Ahora dijo: esta tarde también he pensado en esa narración. Me pregunté cómo podía ser más como Howe y ver qué estaba haciendo mal, reírme de mí misma, cambiar y conseguir que las cosas fueran mejor. Siento curiosidad, añadió tras una pausa. ¿Cuántos de los presentes tenéis miedo al cambio? Nadie respondió, así que sugirió: ¿qué os parece si levantáis la mano? Solo se levantó una mano. Bueno, por lo menos contamos con una persona sincera en el grupo, dijo Laura. Quizá os guste más la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes creéis que los demás le tienen miedo al cambio? Prácticamente todos levantaron la mano. Fue entonces cuando se echaron a reír. ¿Qué nos enseña eso? Negación, contestó Nathan. Desde luego, admitió Michael. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos miedo. Yo sé que no lo tuve. Al escuchar el cuento por primera vez me encantó aquella pregunta que Howe se hace en un momento determinado. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Lo que yo he sacado en claro, dijo Jessica, es que el cambio ocurre en todas partes y que haré mucho mejor en adaptarme a él con rapidez en cuanto ocurra. Recuerdo lo sucedido hace años, cuando nuestra empresa vendía las enciclopedias que producíamos como un conjunto de más de 20 libros. Una persona intentó convencernos de que debíamos introducir toda la enciclopedia en un solo disco de ordenador y venderlo por una fracción del precio que cobrábamos. Nos aseguró que de ese modo sería más fácil de actualizar, nos costaría mucho menos de fabricar y habría muchísima más gente capaz de comprarla. Pero todos nos resistimos a aceptar la idea. ¿Por qué os resististeis? Quiso saber entonces Nathan. Porque todos estábamos convencidos de que la espina dorsal de nuestro negocio se encontraba en nuestro gran equipo de ventas, dedicado a visitar a la gente puerta a puerta. El mantenimiento del equipo de ventas dependía de las grandes comisiones que generaban, gracias al elevado precio, gracias al elevado precio de nuestros productos. Llevábamos haciendo lo mismo con éxito desde hacía muchos años y creíamos poder seguir haciéndolo para siempre. Quizá la historia de Hemi House se refiriese a eso cuando hablaba de la arrogancia del éxito, comentó Laura. No se dieron cuenta de que necesitaban cambiar algo hasta que entonces les había funcionado muy bien. Y pensaste que nuestro viejo queso era nuestro único queso. En efecto, y quisimos aferrarnos a eso. Al pensar ahora en lo que nos ocurrió, comprendo que no se trata únicamente de que nos cambiaran el queso de sitio, sino de que el queso parece tener vida propia y finalmente se acaba. En cualquier caso, lo cierto es que nos cambiamos, pero un competidor sí cambió. Lo cierto es que no cambiamos, pero un competidor sí cambió y nuestras ventas se hundieron. Pasamos por momentos muy difíciles, ahora se está produciendo otro gran cambio tecnológico en la industria y parece como si en la empresa no hubiera nadie dispuesto a tomar conciencia de ello. Las perspectivas no son nada buenas y creo que pronto me quedaré sin trabajo. Es hora de explorar el laberinto, exclamó Carlos. Todos se echaron a reír, incluida Jessica. Carlos se volvió hacia ella y le dijo: es bueno que seas capaz de reírte de ti misma. Eso fue precisamente lo que yo saqué en claro del relato, intervino Frank. Tiendo a tomarme demasiado en serio a mí mismo. Observé cómo Howe cambió
cuando finalmente pudo reírse de sí mismo y de lo que estaba haciendo. No es nada extraño que lo llamaran Hao. ¿Creéis que Hem cambió alguna vez y encontró el queso nuevo? Preguntó Ángela. Yo diría que sí, contestó Elaine. Pues yo no estoy tan segura, dijo Cory. Algunas personas no cambian nunca y pagan por ello un precio muy alto. En mi consulta médica veo a gente como Hem. Se sienten con derecho de disfrutar de su queso. Cuando se les arrebata se sienten como víctimas y les echan la culpa a otros. Enferman con mucha mayor frecuencia que aquellas otras personas que dejan atrás el pasado y siguen avanzando. Entonces, casi como si hablara consigo mismo, Nathan dijo en voz baja: Supongo que la cuestión es, ¿de qué necesitamos desprendernos y hacia qué necesitamos seguir avanzando? Durante un rato nadie dijo nada. Debo admitir, siguió diciendo Nathan, que me di cuenta de lo que estaba sucediendo con tiendas como las nuestras en otras partes del país, pero confiaba en que eso no nos afectara a nosotros. Supongo que es mucho mejor iniciar el cambio mientras aún se puede, en lugar de tratar de reaccionar y adaptarse a él una vez que ha ocurrido. Quizás seamos nosotros mismos los que debamos cambiar de sitio nuestro queso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Frank. No dejo de preguntarme dónde estaríamos hoy si hubiéramos vendido la propiedad donde se hallaban instaladas nuestras viejas tiendas y hubiésemos construido un gran supermercado capaz de competir con el mejor de ellos. Quizá House se refirió a eso al escribir en la pared algo así como saborea la aventura y muévete con el queso, comentó Laura. Creo que algunas cosas no deberían cambiar, dijo Frank. Por ejemplo, deseo aferrarme a mis valores básicos. No obstante, ahora comprendo que estaría mucho mejor si me hubiera movido antes en la vida, siguiendo al queso. Bueno, Michael, ha sido una bonita parábola, intervino Richard, el escéptico de la clase. Pero ¿cómo la pusiste en práctica en tu empresa? El grupo no sabía aún, pero el propio Richard también había experimentado algunos cambios. Recientemente se había separado de su esposa y ahora trataba de compaginar su carrera profesional con la educación de sus hijos adolescentes. Bueno, contestó Michael, pensé que mi trabajo consistía simplemente en gestionar los problemas cotidianos tal como se presentaban. Lo que debería haber hecho en realidad era mirar hacia adelante y prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor. Y vaya, si gestionaba los problemas durante 24 horas al día, no resultaba muy divertido estar a mi lado. Me encontraba en medio de una competencia feroz de la que no podía salir. Lo que hacías era gestionar, le dijo Laura, cuando deberías haberte dedicado a dirigir. Exactamente, asintió Michael. Entonces, al escuchar el cuento de quién se ha llevado mi queso, me di cuenta de que mi trabajo debía ser el de trazar una imagen del queso nuevo, que todos deseáramos alcanzar, para que pudiéramos disfrutar cambiando y teniendo éxito, ya fuese en el trabajo o en la vida. ¿Qué hiciste en el trabajo? Preguntó Nathan. Bueno, al preguntar a la gente de nuestra empresa con qué personaje de la narración se identificaban, comprendí que en nuestra organización se hallaban representados los 4 personajes. Empecé a ver a los fisgones y a los escurridizos, a los Hem y a los How, y a cada uno de ellos, y a cada uno de los cuales debía que tratar de un modo diferente. Nuestros fisgones eran capaces de olfatear los cambios que se estaban produciendo en el mercado, así que nos ayudaron a actualizar nuestra visión empresarial. Los animamos a identificar en qué podían desembocar aquellos cambios en cuanto a nuevos productos y servicios deseados por nuestros clientes. Eso les encantó y nos hicieron saber que les entusiasmaba trabajar en una empresa capaz de reconocer el cambio y adaptarse a tiempo. A los escurridizos les gustaba hacer las cosas así, les gustaba hacer las cosas, así que se los animó a hacerlas, basándose en la nueva visión empresarial. Solo necesitaban un poco de control para que no se apresuraran a seguir una dirección equivocada. Se los, recompen-
Se los recompensó entonces por aquellas acciones que nos aportaban queso nuevo, y a ellos les encantó trabajar en una empresa que valoraba la acción y los resultados. ¿Y qué me dices de los Gem y How? Preguntó Ángela. Lamentablemente, los Gem eran las anclas que nos dificultaban los avances, contestó Michael. O bien se sentían demasiado cómodos, o bien le tenían demasiado miedo al cambio. Algunos de ellos solo cambiaron cuando captaron la visión razonable que les presentamos, en la que demostraban cómo el cambio funcionaría en su propio beneficio. Nuestros GEM nos dijeron que deseaban trabajar en un lugar en el que se sintieran seguros, de modo que los cambios habían de tener sentido para ellos y aumentar la sensación de seguridad. Al comprender el verdadero peligro que les acechaba si no cambiaban, algunos lo hicieron y les fue bien. La visión empresarial nos ayudó a transformar a muchos de nuestros GEM en How. ¿Qué hiciste con los GEM que no cambiaron? Tuvimos que despedirlos, contestó Michael con pesar. Queríamos conservarlos a todos nuestros empleados, pero sabíamos que si nuestro negocio no se transformaba con suficiente rapidez, todos sufriríamos las consecuencias y tendríamos graves problemas. Lo mejor de todo es que si bien al principio nuestro house se mostraron vacilantes, fueron lo bastante abiertos para aprender algo nuevo, actuar de modo diferente y adaptarse a tiempo para ayudarnos a tener éxito. Pasaron a esperar el cambio y hasta lo buscaron activamente. Al comprender la naturaleza humana nos ayudaron a pintar una visión realista del queso nuevo, una visión que tenía sentido común prácticamente para todos. Nos dijeron que querían trabajar en una organización que diera a la gente seguridad en sí misma y herramientas para el cambio, y nos ayudaron a conservar nuestro sentido del humor al tiempo que íbamos tras nuestro queso nuevo. ¿Y sacaste todo eso de un cuento tan sencillo? Preguntó Richard. No fue el cuento, sino aquello que hicimos de modo diferente, basándonos en lo que tomamos de él, contestó Michael con una sonrisa. Yo soy un poco Gem, admitió Ángela, así que para mí la parte más poderosa de la narración fue el momento en el que House se ríe de sus propios temores y se hace una imagen en su mente en la que se ve a sí mismo disfrutando del queso nuevo. Eso le permitió adentrarse en el laberinto con menos temor y disfrutar más de la aventura y finalmente le fueron mejor las cosas. Eso es lo que casi siempre deseo hacer. De modo que hasta los Gem comprenden a veces las ventajas del cambio, comentó Frank con una sonrisa burlona. Como la ventaja de conservar sus puestos de trabajo, dijo Carlos echándose a reír, o incluso la de conseguir un buen aumento de sueldo, añadió Ángela con picardía. Richard, que no había dejado de mantener el ceño fruncido durante toda la conversación, dijo ahora: Mi director no hace más que decirme que nuestra empresa necesita cambiar. Creo que me quiere dar a entender que soy yo el que necesita cambiar, pero quizá no lo haya querido comprender así hasta ahora. Supongo que en ningún momento me di cuenta de que era eh, eso del queso nuevo, o de lo que el director trataba de decirme. Oh, creo que haberlo comprendido me va a venir muy bien. Una ligera sonrisa cruzó por la cara de Richard. Al cabo de un rato añadió: Debo admitir que me agrada esa idea de ver queso nuevo y de imaginarme disfrutado con su sabor. Eso me anima mucho. En cuanto uno comprende cómo se puede imaginar mejor las cosas, se interesa más por conseguir que se produzca el cambio. Quizá pudiera utilizar eso en mi vida personal, añadió. Mis hijos parecen pensar que nada en su vida deberían cambiar nunca. Supongo que actúan como Gem y que se sienten coléricos. Probablemente temen lo que depare el futuro. Quizá no les haya pintado una imagen muy realista del queso nuevo. Probablemente ni siquiera yo mismo la he podido ver. El grupo guardó silencio mientras varios de los presentes pensaban en sus propias vidas. Bueno, dijo finalmente Jessica, la mayoría de la gente habla sobre sus puestos de trabajo, pero mientras escuchaba contar la historia pensé en mi vida personal. Creo que mi relación actual es queso viejo, que está muy enmohecido. Cory se echó a reír mostrándose muy de acuerdo.
A mí no, a mí me ocurre lo mismo. Probablemente necesito desprenderme de una mala relación. O quizá el queso viejo no sea más que viejos comportamientos, intervino Ángela. De lo que realmente necesitamos desprendernos es del comportamiento que provoca nuestra mala relación y pasar luego a una mejor forma de pensar y de actuar. Buena observación, reaccionó Cory. El queso nuevo puede ser una relación nueva con la misma persona. Empiezo a pensar que en todo esto hay más de lo que me imaginaba, dijo Richard. Me gusta la idea de desprenderme del comportamiento antiguo en lugar de dejar la relación. Repetir el mismo comportamiento no hará sino obtener los mismos resultados. Por lo que se refiere al trabajo, quizá en lugar de cambiar el puesto de trabajo debería cambiar mi forma de hacer el trabajo. Probablemente si lo hubiera hecho antes así, ahora ya ocuparía un mejor puesto. Becky, que vivía en otra ciudad, pero que había vuelto para participar en la reunión, dijo, mientras escuchaba la narración y los comentarios que hacían, no he podido evitar reírme de mí misma. He sido una gem durante mucho tiempo, temerosa del cambio. No sabía que hubiera tanta gente que hiciera lo mismo. Temo haber transmitido esa actitud a mis hijos sin siquiera saberlo. Ahora que lo pienso me doy cuenta de que el cambio puede conducirla a a una realmente a un lugar nuevo y mejor, aunque el momento en que se avecina no lo parezca así y tengamos miedo. Recuerdo lo que sucedió el año en que nuestro hijo ingresó en el primer curso de la escuela superior. El trabajo de mi esposo nos obligó a trasladarnos desde Illinois a Vermont, y nuestro hijo se alteró bastante porque tenía que dejar sus amigos. Era muy buen nadador y la escuela superior de Vermont no contaba con equipo de natación, así que se enojó mucho con nosotros por obligarlo a acompañarnos. Resultó que se enamoró de las montañas de Vermont, empezó a esquiar, ingresó en el equipo de esquí del colegio y ahora vive felizmente en Colorado. Si todos hubiéramos disfrutado juntos de esta historia de queso, tomando una buena taza de chocolate caliente, le habríamos ahorrado mucho estrés a nuestras familias. En cuanto regrese a casa se lo contaré a mi familia, dijo Jessica. Les preguntaré a mis hijos quién creen que soy, si fisgón escurridizo, gemojao, y quiénes creen ser ellos mismos. Podemos hablar sobre lo que nuestra familia percibe como queso viejo y cuál podría ser para nosotros el queso nuevo. Esa sí que es una buena idea, admitió Richard sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Creo que voy a parecerme más a Howe, comentó Frank. Procuraré cambiar de sitio con el queso y a disfrutarlo, y también les voy a contar esta narración a mis amigos, a los que les preocupa abandonar el ejército y lo que ese cambio puede significar para ellos. Eso podría conducirnos a algunas discusiones bastante interesantes. El caso es que así fue como mejoramos nuestra empresa, dijo Michael. Mantuvimos varias reuniones de análisis acerca de lo que podíamos sacar en limpio de la fábula del queso y cómo podíamos aplicarla a nuestra propia situación. Fue estupendo porque al hacerlo así tuvimos a nuestra disposición una forma de hablar y de entendernos acerca de cómo afrontar el cambio que hasta ahora resultó divertida. Fue algo muy efectivo, sobre todo después de que empezara a difundirse más profundamente por la empresa. ¿Qué quieres decir con eso de más profundamente? Bueno, cuando más lejos llegamos en nuestra organización, tanta más gente encontrábamos con la sensación de tener menos poder. Comprensiblemente sentían más temor ante el cambio, ante lo que el cambio pudiera imponerlos desde arriba. Por eso se resistían al cambio. En resumidas cuentas, que un cambio impuesto despierta oposición, pero cuando compartimos la narración del queso con prácticamente todos los que trabajaban en nuestra organización, eso nos ayudó a transformar nuestra forma de considerar el cambio. Ayudó a todos a reír o al menos a sonreír ante los viejos temores y a experimentar el deseo de seguir adelante. Solo desearía haberle escuchado antes, terminó diciendo Michael. ¿Cómo es eso?, preguntó Carlos. Porque resulta que cuando empezamos a hacer frente a los cambios el negocio iba ya tan mal que tuvimos que despedir parte del personal. Como ya he dicho,
antes, incluidos algunos buenos amigos. Fue algo muy duro para todos nosotros. Sin embargo, los que se quedaron y también la mayoría de los que tuvieron que marcharse dijeron que la narración del queso les habría ayudado mucho a ver las cosas de modo diferente y afrontar mejor las situaciones. Los que tuvieron que marcharse y buscar un nuevo puesto de trabajo dijeron que les resultó duro al principio, pero que recordar la narración que les habíamos contado les había ayudado. ¿Qué fue lo que más les ayudó?, preguntó Ángela. Una vez que dejaron atrás sus temores, contestó Michael, me dijeron que lo mejor de todo fue el haberse dado cuenta de que ahí había queso nuevo, que simplemente estaban esperando a que alguien lo encontrara. Dijeron tener una imagen del queso nuevo en sus mentes, viéndose a sí mismo progresando en un nuevo puesto de trabajo, lo que los hizo sentirse mejor y les ayudó a realizar mejores entrevistas laborales y a obtener mejores puestos. ¿Y qué me dices de la gente que permaneció en tu empresa?, preguntó Laura. Bueno, contestó Michael, en lugar de quejarse por los cambios cuando se producen, la gente se limita a decir ahora, ya han vuelto a llevarse el queso, busquemos el queso nuevo. Eso ahorra mucho más tiempo y reduce el estrés. La gente, que hasta entonces se había resistido, no tardó en comprender las ventajas de cambiar y hasta ayudaron a producir el cambio. ¿Por qué crees que cambiaron?, preguntó Cory. Cambiaron en cuanto varió la presión de sus compañeros en nuestra empresa. Después de mirar a los presentes, preguntó, ¿qué crees que sucede en la mayoría de las organizaciones en las que has estado cuando la alta dirección anuncia un cambio? ¿Te parece que la mayoría de la gente dice que ese cambio es una gran idea o una mala idea? Una mala idea, contestó Frank. En efecto, asintió Michael. ¿Y por qué? Porque la gente quiere que las cosas sigan igual, contestó Carlos, y está convencida de que el cambio será malo para todos ellos. En cuanto alguien dice que el cambio es una mala idea, los demás dicen lo mismo. Así es, cabe incluso la posibilidad de que no sientan realmente de ese modo. Corroboró Michael, pero se muestran de acuerdo con tal de llevarse bien con los demás. Esa es la clase de presión que de los compañeros que luchan contra el cambio en cualquier organización. ¿Cómo cambiaron las cosas después de que la gente escuchara esta narración del queso?, preguntó Becky. La presión de los compañeros cambió, contestó Michael, sencillamente porque nadie quería parecer un gem. Todos se echaron a reír. Querían husmear los cambios y detectarlos con antelación, ponerse rápidamente las manos a la obra en lugar de demostrar indecisión y quedarse atrás. Esa es una buena consideración, dijo Nathan. En nuestra empresa nadie quiere parecer un gem. Con tal de no serlo, hasta puede que cambien. ¿Por qué nos has contado esta fábula en nuestra última reunión? Esto podría funcionar. Puedes tener la seguridad de que funciona, reafirmó Michael. Funciona mejor, claro está, cuando todos los miembros de una organización conocen el relato, tanto si se trata de una gran empresa como de un pequeño negocio o de la familia, porque una organización solo puede cambiar cuando hay en ella suficientes personas dispuestas a cambiar. Luego, tras una pausa, les ofreció una última idea. Al darnos cuenta de lo bien que había funcionado para todos nosotros, empezamos a contarle la historia a todos aquellos con los que hacíamos negocios, conscientes de que ellos también tenían que habérselas con el cambio. Les sugerimos que nosotros podríamos ser su queso nuevo, es decir, mejores socios que contribuyeran a su propio éxito. Y eso en efecto nos condujo a nuevos negocios. Aquello le dio a Jessica algunas ideas y recordó a la mañana siguiente tenía que hacer varias llamadas de ventas a una hora muy temprana. Miró su reloj y dijo, bueno, creo que ya va siendo hora de que me retire de este depósito de queso y encuentre algo de queso nuevo. Todos se echaron a reír e iniciaron las despedidas. Muchos de ellos deseaban continuar con la conversación, pero tenían que marcharse. Al hacerlo le dieron de nuevo las gracias a Michael. Me alegro mucho de que este cuento les haya parecido tan útil, les dijo, y confío en que pronto tengan la oportunidad de contárselo a otros. Fin.